Hola agujitas, bienvenidas a Blumesign. Bueno agujitas, pues en el vídeo de hoy vamos a comenzar con el tema 7 y vamos a realizar nuestro primer proyecto, que va a consistir en una funda para las gafas, o bien de vista o bien de sol, pero estoy segura de que os va a venir muy bien porque ahora viene el verano y con el verano hace muchísimo calor y seguro que usan las gafas de sol. Y en más de una ocasión, sobre todo a mí me sucede que hay bolsos que uso que son pequeñitos y no puedo llevar las gafas con la funda que te dan en la óptica y tal. Entonces con una funda de tejido, que es lo que os voy a enseñar hoy, pues es mucho más fácil de adaptar en los bolsos pequeños las gafas de sol. Así siempre las puedes llevar contigo. Por cierto agujitas, ¿todavía no os habéis descargado la guía online gratuita de costura para principiantes? Pues como siempre os digo, muy mal, os la tenéis que descargar y más en concreto para este vídeo porque la vais a necesitar, ya que vienen los patrones y las explicaciones oportunas para que mientras vas mirando la guía y vas viendo el vídeo lo podáis realizar. Y para descargaros la guía solo tienes que seguir dos pasos. El primer paso es hacer clic justo en el enlace que te dejo debajo de la descripción de este vídeo para que te puedas descargar la guía. Y dos, suscribirte a este canal de YouTube y además debes de hacer clic en el icono de la campana para que estés suscrito y YouTube te avise cuando vaya sacando nuevos vídeos. Y además de esto, si quieres también puedes seguirme en el Instagram de @SusanaBlumesign, que como ya he comentado en otros vídeos y si me sigues como podrás ir viendo, voy hablando de las tendencias, los outfits, etcétera, etcétera. Bueno agujitas, pues el primer paso va a ser elegir un tejido para la funda de las gafas. Entonces yo tengo aquí dos ejemplos, este tejido es más grueso y este tejido que es vaquero es un poquito más fino que este. Entonces dependiendo de un tejido u otro vamos a necesitar una aguja para coser en la máquina más o menos gruesa. Para la funda de unas gafas, por ejemplo, en este caso yo la estoy haciendo para estas que son las gafas de sol o una gafa de vista o lo que sea, no puede ser un tejido fino, tiene que ser uno más bien gordo, así en plan como los tejidos que se usan para cortinas o para tapizar sillas, sofás, etc. Deben de ser gorditos porque debéis tener en cuenta que la funda lo que va a hacer va a ser proteger la gafa y como es de tela, no son fundas duras, pues al ser de tela, si el tejido es más grueso, pues la gafa va a estar más protegida. Entonces en este caso es un tejido que es de tapicería, es damasco y por aquí por dentro pues la verdad tiene esta forma y la verdad que es bastante duro. Entonces necesitaríamos para coser una aguja de 100 mínimo y además en una zona que va a llevar ojales para que puedan pasar los cordones, pues en este caso no necesitaría entretela, pero sin embargo en este caso sí. Entonces, ¿por qué os explico todo esto antes de comenzar a hacer el proyecto? Pues os lo explico porque dependiendo de las cosas que tengáis en casa podréis escoger un tejido u otro. Si por lo que sea no tenéis entretela o no os apetece comprar o lo que sea, pues entonces os recomiendo que os vayáis a por un tejido gordo, pero sin embargo sí que debéis tener agujas de la medida 100-16. Pero
Si por el contrario pues tenéis un tejido así tipo vaquero, pues con la aguja normal que trae la máquina de coser es suficiente, pero sí que vais a necesitar usar entretela. De cualquier forma, por aquí arriba os voy a dejar un vídeo recomendado con información sobre los tipos de tejido para que os ayude a decidir por uno o por otro. Con todo esto que os he contado, yo voy a realizar la funda con el tejido este vaquero para que veáis los pasos de dónde hay que colocar la entretela y demás. A diferencia de este, no necesito cambiar la aguja, pero si os decidís por un tejido así muy rígido, entonces sí que deberéis de cambiar la aguja, pero no vais a necesitar la entretela. Entonces, bueno, viene siendo un poco un paso por el otro. Lo que pasa es que con la entretela hay que saber bien exactamente dónde hay que colocarla. En la guía tenéis un patrón que podéis descargar si queréis para que lo llevéis al tejido y recortéis el rectángulo, ¿vale? El rectángulo tiene, va a tener como mínimo unas medidas de 20 de ancho y 22 de alto. ¿Por qué estas medidas sé yo que son mínimas? Pues porque yo tengo la cara muy pequeña y mis gafas de sol pues suelen ser más bien pequeñas, con lo cual estas serían las medidas mínimas para unas gafas pequeñas, y para gafas más grandes simplemente tenéis que medir vuestras gafas, que yo voy a mostrar las mías. Entonces, simplemente con medir el alto de la gafa y el ancho, pues os podéis hacer una idea. Una vez midáis el alto y el ancho, lo tenéis que multiplicar por 2, porque claro, la funda, esto va a ir así. Entonces, al ir así, y claro, y también a esas medidas hay que tener en cuenta dejar el margen de costura y demás, que yo en las medidas que yo os doy están incluidos los márgenes, ¿vale? Entonces, pero bueno, más o menos lo pongo así para que os hagáis una idea de las medidas que yo os estoy diciendo y cómo quedan mis gafas, sin que la funda esté realizada y tal, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues simplemente es eso, que vayáis viendo la medida y vayáis probando, y que bueno, que más o menos se os quede una holgura de esta forma como estáis viendo aquí. Entonces, por otro lado, también en la guía tenéis una lista con todos los materiales que vais a necesitar, bueno, los materiales y la maquinaria que vais a necesitar y que además vamos a usar durante la confección de esta funda. De momento vamos con que recortéis el tejido. Este es el tejido, ¿vale? Este es el derecho y este es el revés. Y aquí tengo el cordón este. Tenéis también que adquirir un cordón. Si por lo que sea no lo queréis comprar, que bueno, se puede comprar en mercería y tal, pues bueno, os doy ideas. Podéis, por ejemplo, de unas zapatillas viejas que no uséis y los cordones estén en perfectas condiciones, pues lo podéis quitar. De un asa de bolsas, por ejemplo, este cordón es precisamente de eso, es de una bolsa que el asa vienen dos cordones. Y entonces, pues la verdad que viene una medida bastante buena para la funda. Claro, os lo voy a medir porque esta es la medida mínima que vais a necesitar, ¿vale? Y mide 30 y bueno, pues 30-35 es la medida mínima para el cordón. Pero vamos, si por lo que sea vuestras gafas son muy grandes y tal, pues 30
tenéis que tener en cuenta el ancho, que el ancho son 22 y a esos 22 pues sumarle pues como 5 centímetros a un lado y otros 5 a otro, porque claro, tiene que quedar, o sea, tiene que sobrar por ambos extremos cordón para que podamos abrir, cerrar, anudarlo, etc. Bueno, pues el primer paso, después de tener ya el tejido recortado, tener el cordón y aquí tengo un poquito de entretela, pues va a ser realizar una línea con el borde superior a 2 centímetros, es decir, desde aquí hasta aquí medimos 2 centímetros y dibujamos una línea. Esta línea yo la he dibujado con el bolígrafo este que se borra con el calor y el vapor de la plancha. Si no disponéis de este bolígrafo lo podéis hacer con jaboncillo, pero usando un color de jaboncillo que sea blanco, que sea muy clarito, porque aunque luego esto lo vamos a tapar, que no se va a ver, pero bueno, hay veces que el jaboncillo se ve por el derecho y quedan marcas. Bien, pues bueno, la entretela vamos a recortar un par de rectángulos y la vamos a colocar antes de nada. Entonces, más o menos. Un par de rectángulos de entretela. Que 2,5, bueno, 2 por 2 puede ser perfectamente, cada uno, o 2,5 por 2,5 y eso como mucho. Entonces, ¿por qué necesitamos colocar entretela y por qué hemos recortado 2 pequeños rectángulos? Pues bien, la entretela la vamos a usar para, como este tejido, a ver, es vaquero, ¿no? Y tiene una cierta rigidez, pero no es tan rígido del todo, como por ejemplo os comentaba de la funda esta, ¿no? Que no necesitaría, este paso no lo necesitaría si estáis usando un tejido que es muy rígido como este. Entonces, la entretela la vamos a necesitar para poder realizar un ojal con la máquina de coser, abrir ese ojal. Lo que pasa que en vez de introducir un botón, pues lo que vamos a introducir es un cordón. Entonces, si no colocamos entretela en los sitios donde va un ojal y otro ojal, pues se va a quedar muy endeble y no va a tener resistencia, y además como resulta que lo que queremos es pasar un cordón, pues necesita que esté fuerte. Entonces, el ojal, como comprobáis, está por esta zona, que es la zona del derecho. Entonces, lo colocamos aquí, más o menos aquí, y a 2 centímetros, porque luego nosotros vamos a, o sea, cuando tengamos el ojal hecho, introduciremos un extremo del cordón por aquí y otro por aquí, saldrá por el derecho, pero el cordón obviamente quedará dentro. Y para que quede dentro el cordón, pues tenemos que doblar estos 2 centímetros para que nosotros, con el cordón ya introducido y los ojales hechos, pues podamos pasar un pespunte por aquí. Y entonces por ese es el motivo por el que hacemos esta línea y colocamos la entretela pues a esta distancia. Entonces también hay que tener en cuenta que luego nosotros, antes de colocar la entretela, que luego nosotros pues doblaremos por aquí y uniremos. Entonces, al unir con pespunte hay que dejar un cierto margen de costura. Entonces ese margen de costura hay que tenerlo en cuenta, que nosotros vamos a dejar 1 centímetro, con lo cual colocamos la entretela a 1,5 centímetros, que sería por aquí. Eso es, a 1,5 centímetros del borde, que luego nosotros pasaremos un pespunte a 1 centímetro y así de esa forma
nos podrá quedar como estamos viendo aquí, que tenemos nuestra costura y los ojales pues no interfieren con la costura. Por tanto, la entretela debe de ir aquí colocada y este es el lugar adecuado. Entonces está a 2 centímetros del borde superior, ¿vale? A 2 centímetros y a 1,5 de cada extremo. Y solamente colocamos 2 rectángulos porque necesitamos entretela solo para el ojal. No debemos de colocar entretela a lo largo de todo esto porque si no después para poder hacer este movimiento, si el tejido tiene entretela pues no se va a adaptar tan bien ni a arrugar tan bien como si solamente tiene la entretela para los ojales. Esto sí se va a arrugar mejor. Entonces sujetamos con alfileres y vamos a la plancha para pegar la entretela. Si no sabes cómo debes de pegar la entretela, porque hay que seguir unos ciertos pasos para hacerlo de forma correcta, pues por aquí arriba te dejo un vídeo recomendado donde te cuento exactamente todos los pasos que tienes que seguir para poder pegar la entretela de forma correcta sin dañar el tejido y sin dañar la plancha. Pues ya tengo la entretela pegada y claro, como he usado el boli que se borra, se me ha borrado la línea, pero no pasa nada, porque la vuelvo a pintar teniendo como referencia justamente los trocitos que he pegado de entretela, la vuelvo a pintar y ya está, y ya tengo mi línea de referencia. El siguiente paso va a ser colocar alfileres alrededor de los rectángulos de entretela porque tenemos que pintar una línea de referencia sobre el derecho del tejido para poder realizar el ojal. Y claro, esa línea de referencia para realizar el ojal con la máquina debe ser sobre la parte donde tenemos la entretela. Entonces, por ese motivo, pues estoy colocando estos 4 alfileres que si yo le doy la vuelta pues me están determinando que la línea de referencia para realizar el ojal la debo dibujar en este margen. Así que aquí también lo hago. Le doy la vuelta y ya tengo el margen donde voy a pintar, que lo voy a hacer también con el boli este que se borra, donde voy a pintar para realizar el ojal con la máquina de coser, ¿vale? Hay que tener en cuenta el grosor del cordón, aunque bueno, el cordón se puede adaptar y tal, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, así que yo lo mido y en mi caso veo que me mide medio centímetro. Si me mide medio, pues lo más adecuado es hacer un ojal de 1 centímetro. En este caso os muestro, ¿vale? Es de 1 centímetro el ojal y se desplaza perfectamente, sin problema, por su recorrido. Entonces, en el caso este, por ejemplo, que tengo aquí este otro ejemplo, pues mide 1 centímetro, con lo cual pues lo adecuado sería pues que el ojal de 1,5 o 1,75 o así aproximadamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya lo vais calculando. Si queréis, también antes de realizar el ojal aquí directamente, pues podéis hacerlo sobre un retal de tejido y comprobáis, porque por ejemplo en este caso que mide 1, bueno, no llega a 1, entonces quizás con 1,5 sí que sea suficiente, pero bueno, todo es comprobar, así que lo
lo mejor es que cojáis un retal y comprobéis antes de realizarlo aquí directamente, ¿vale? Bueno, pues en medio de este margen, mira, mide los 2 centímetros, entonces a uno pues voy a pintar la referencia para yo poder realizar el ojal a máquina. Y debe de medir 1, le voy a dejar un poquito más de 1 para que tenga suficiente holgura. Y entonces yo dibujo una especie de hilatina para realizar los ojales sobre el derecho del tejido, ¿vale? Entonces este es el recorrido y estos son los topes. Lo voy a realizar aquí también. Y el siguiente paso sería realizar el ojal con la máquina de coser, que para quienes no sepan realizar el ojal con la máquina de coser, por aquí arriba les dejo un vídeo recomendado donde pueden ver cómo se realiza paso a paso. Antes de pasar al próximo paso, debéis de tener en cuenta que si por ejemplo el cordón, como es en este caso, mide casi 1, pues el trocito que peguemos de entretela debe de ser más grande, porque en este caso hemos hecho 2 por 2, pero claro, este cordón haciendo un ojal de 1 es suficiente. Entonces, pues como podéis ver aquí, queda totalmente cuadrado y bien. Pero cuanto más grande es el cordón y más grande es el ojal, pues más grande, al menos de alto, porque de ancho no vais a tener problema, pero al menos de alto, pues vais a necesitar más entretela. Por ejemplo, en este caso, pues necesitaríais un ancho de 2 y un largo de 3. Yo lo que suelo hacer es que si esto pues mide casi 1 y yo el ojal lo voy a hacer de 1,5, pues pegar eso, la entretela del doble. Si el ojal va a ser de 1,5, pues entretela de 3 centímetros de alto. El ancho no pasa nada, porque el ojal lo que importa es el alto, el ancho da igual. Después de realizar los ojales, el siguiente paso es abrirlos. Para abrirlos, yo lo que suelo hacer es colocar un alfiler en este extremo, o sea, en el extremo de arriba y en el extremo de abajo. De esta forma me aseguro que con esta pieza, que es el abridor de ojal, pues me aseguro de que al introducirlo y hacer el corte, pues no me vaya ni más abajo ni más arriba ni nada. Y así solamente abriré desde aquí hasta aquí, porque si no haces esto, pues puede ser que en alguna ocasión te pases con la fuerza y abras más de la cuenta. Entonces yo por eso uso los alfileres en un extremo y en otro, ¿vale? Luego introduzco el abridor, sujeto y abro. Lo hago en uno y en otro. Luego retiro los alfileres y con una tijera así pequeñita, pues lo que hago es esto, que quito los pelos que puedan quedar, porque en este caso el tejido de este vaquero no se deshilacha mucho, pero sí que es verdad que hay otros tejidos que se deshilachan un montón. Entonces pues siempre es bueno repasar el ojal con la tijera.
Incluso, por ejemplo, este me ha costado un poquito más meterle el abridor, entonces con la tijera, pues si no se ha abierto del todo, lo termino de abrir. Y elimino todos los pelillos que queden, ¿vale? Sobre todo en la zona esta, que es la zona del derecho. Y luego, pues si le doy la vuelta, este es el resultado, ¿vale? Que quizás no lo distingáis mucho de la entretela, porque claro, he usado entretela blanca y el ojal pues lo he hecho en color blanco. Bueno, pues aquí podéis comprobar que tenemos todavía el dibujo del bolígrafo, pero no pasa nada y no es necesario borrarlo ahora, ya que si lo borramos esta línea nos va a desaparecer y la vamos a necesitar. Entonces pues no es necesario borrarlo, ya más adelante cuando acabemos lo podremos borrar. Así que el siguiente paso es remallar este borde, solamente este borde superior desde aquí hasta aquí. Si tienes dudas sobre cómo remallar o cómo enhebrar la remalladora, por aquí arriba te dejo un vídeo recomendado para que puedas ver todos los pasos a seguir. Y si por lo que sea no tienes remalladora, pues puedes pasar una puntada de zigzag en la máquina de coser, que también, para que puedas pasarla correctamente, por aquí arriba te dejo otro vídeo con esa puntada en concreto. Ya tenemos este borde remallado y el siguiente paso va a ser introducir el cordón, ¿vale? Entonces cogemos y sacamos por aquí por un extremo, sacamos por el otro, ¿vale? Y así lo tenemos por el revés y así quedaría por el derecho. Y a continuación el siguiente paso es por esta línea de aquí, doblamos, vamos a sujetar con alfileres esto, que quede el cordón, los extremos del cordón que queden hacia arriba, para que a la hora de coser no nos molesten. También con los alfileres intentamos que el cordón quede aquí arriba, porque el siguiente paso va a ser pasar un pespunte justo por aquí, y si el cordón está lo más arriba posible, pues para poder pasar el pespunte en condiciones, sin que se mueva mucho el prensatela, pues si lo dejamos aquí, tenemos aquí todo este margen, pues será mucho mejor. Porque si el prensatelas se monta sobre el cordón, pues el pespunte se nos va a mover. Por ese motivo también hemos dejado 2 centímetros y también hemos doblado hacia abajo esos 2 centímetros para tener margen suficiente y poder realizar bien todos los pasos. Bueno, pues en este caso, para las que cosan con alfileres, sí que es verdad que les recomiendo que hilvanen por aquí y retiren los alfileres, porque va a ser mucho más fácil pasar el pespunte sin alfileres, con la cosa de que ya aquí tenemos un cierto grosor del cordón. Así que lo más adecuado es hilvanar por aquí, retirar los alfileres y pasar un pespunte pues justamente por aquí, por encima de la puntada de remallado, ¿vale? Que luego ese pespunte sobre el derecho pues nos quedaría como vemos aquí en la funda. Pues ya tenemos el pespunte pasado. No olvidéis rematar
con puntadas hacia adelante y hacia detrás, tanto en un extremo como en otro, para que no se nos deshaga el pespunte. Os lo muestro por aquí, por la zona del derecho, ¿vale? Y el siguiente paso, pues bueno, va a ser juntar derecho con derecho, bueno, en realidad un extremo con otro. Y lo que vamos a hacer, pues va a ser sujetar con alfileres toda la abertura que tenemos y pasar un pespunte, al igual que hemos hecho aquí, y le vamos a dejar de margen de costura pues entre 1 y 1,5. En esta ocasión sí que podéis dejar los alfileres, no es necesario que hilvanéis, si quien quiere hilvanar que hilvane. Y bueno, lo que sí debéis de tener en cuenta que cuando lleguéis aquí a la esquina, que bueno, lo voy a dibujar más o menos. Lo voy a dibujar para que lo veáis bien. Más o menos sería algo así. Cuando lleguéis aquí a la esquina tenéis que dar puntadas de remate hacia detrás, seguir hacia adelante y comenzar a realizar el siguiente pespunte, que sería siguiendo esta dirección, ¿vale? Y dais otras 2 o 3 puntadas de remate, como si empezaseis una costura de nuevo, y seguís hasta aquí, hasta el final. Además, cuando lleguéis aquí, a esta zona de aquí, pues desde aquí hasta aquí damos puntadas hacia adelante y hacia atrás, y lo podemos hacer un par de veces. Para esta zona, que os lo muestro aquí en la funda, que va a ser esto de aquí, como es la zona que vamos a tener que estar cerrando y abriendo, pues si esta zona está bien cosida y está fuerte, no habrá probabilidad de que se estropee. Por eso yo recomiendo que por aquí hagáis un par de veces el recorrido hacia adelante y hacia detrás. Cuando tengáis ya esto, también recomiendo que volváis, para reforzar bien la funda, a pasar otro pespunte, ¿vale? Que volváis, pero ya en este caso, como tenemos un pespunte pasado con los remates en la esquina y con esta zona, pues con que simplemente paséis el pespunte por aquí, vengáis aquí a la esquina y lleguéis hasta aquí, es suficiente. De esta forma, pues nos aseguramos que la costura de la funda está bien realizada y está fuerte. Pues después de realizar el pespunte, el siguiente paso es afinar estas esquinas. Y para afinar esquinas usaremos la tijera, ¿vale? Y lo que hacemos es lo siguiente. Yo lo voy a pintar primero para que lo veáis. Lo que hacemos es esto, es recortar la esquina así, de forma que al remallar y cuando le demos la vuelta, pues podemos conseguir que la esquina se quede de esta forma, ¿vale? Que se quede bien. En este caso solamente recortaremos así, y aquí sí que tenemos que quitar todo esto, ¿vale? Entonces recorto una, recorto la otra. Bueno, además hay que tener en cuenta no sobrepasar el pespunte, porque si cortamos zona del pespunte lo eliminamos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, no llevarse el pespunte por delante. Y por aquí pues podemos redondear así un poquito para que esto de aquí quede más fino,
y por aquí también, y a la hora de darle la vuelta pues nos cueste menos trabajo. Entonces, el siguiente paso es remallar todos estos bordes y por supuesto siguiendo pues la dirección que tienen las esquinas y demás. Y lo vamos a remallar junto, ¿vale? No es necesario abrirlo y remallar uno por un lado y otro por otro, porque lo que necesitamos es pasar un remallado o bien que no tenga máquina de remallar, un zigzag para rematar los bordes y que no se deshilachen. Eso es lo que necesitamos, y juntos para que cuando le demos la vuelta pues la funda tenga el menor grosor posible. Y aquí tenemos el resultado después de remallar. Vemos cómo quedan las esquinas y a continuación, ya casi el último paso, pues es darle la vuelta y tener cuidado con las esquinas para sacarlas bien. Yo me ayudo de la tijera y la introduzco para darle forma. Entonces esto lo vais haciendo poco a poco, ¿ves? Y la esquina va saliendo. Porque también como es un tejido grueso, pues no se da la vuelta y no salen las esquinas con tanta facilidad como en otros que son más finos. Así que bueno, pues más o menos nos quedaría algo así. La esquina la tengo ya casi. Y bueno, más o menos, pues bueno, este sería el resultado, y lo que faltaría sería pues un toque de plancha para eliminar las marcas de bolígrafo que tenemos por aquí y para asentar las costuras y el remallado. Pues después de planchar por aquí, bueno, en realidad le he dado por todo y con vapor le he dado a los ojales para quitar la marca. Por aquí, por la zona del cordón, no me he puesto ahí a planchar porque el cordón no es necesario, no necesita plancha ninguna. Y este es el resultado final de la funda. Vamos a meter las gafas de sol. Y por aquí cerramos. Que bien podemos hacerle aquí un nudo, o también pues podemos hacerle como tengo yo en esta, que tengo estos extremos unidos, y ya pues directamente la cierro y dejo esto así y la abro, ¿vale? Pero eso ya pues bueno, a gusto de cada uno. De todas las formas, por eso os decía
que aquí necesitáis holgura y medida, porque en supuesto de que queráis hacerle el nudo, ¿vale? En supuesto de que lo queráis hacer, pues bueno, se lleva recorrido, ¿vale? Y ya pues bueno, pues eso, cerráis, abrís y lo ponéis a vuestro gusto. Bueno, agujitas, pues ya habéis aprendido a realizar el primer proyecto del tema 7, que ha sido esta bonita funda para las gafas. En mi caso la voy a usar para las gafas de sol y en vuestro caso la podéis usar para las de vista, las de sol, lo que vosotras veáis, ¿vale? Así que me las voy a guardar y ya tengo mis gafas protegidas y las puedo llevar cómodamente en cualquier bolso o incluso en el bolsillo, porque obviamente esta funda, al ser de tejido, es mucho más cómoda que las otras fundas que son de esta pasta así como más dura y eso. Así que bueno, espero que os haya gustado el proyecto y nos vemos en el vídeo de la semana que viene, y el próximo mes veremos el segundo proyecto, que será, adivinas, pero tiene que ver con la playa, así que no te lo pierdas. Un besito a todas.